Seguimos en nuestro recorrido por el modelo OSI y la encapsulación de paquetes de datos a través del proceso de envío a través de la red. Retomamos nuestro viaje desde la capa de aplicación hacia el destino final que va a ser la capa física para poder enviar los bits finalmente. Hicimos una gran parada en la mitad de nuestro viaje en la capa de red, donde había muchos conceptos técnicos que explicar que valían la pena detenerse y detallar, ya que ahí en esa capa funciona el protocolo más importante que hoy en día tenemos, que es el protocolo IP. Vista la capa 3, pasaremos esta vez a hablar sobre la capa de enlace de datos o capa 2 del modelo OSI para ver para tener una idea general de cómo opera esta capa, más o menos algunos conceptos claves que es necesario conocer. Principalmente vamos a ver el rol de esta capa, de qué se trata, cómo funciona. Algunos tipos diferentes de acceso al medio. Vamos a ver algunas topologías lógicas y físicas también a nivel de capa 2 y vamos a explicar cuál es el propósito de encapsular paquetes dentro de las tramas para facilitar el acceso al medio. Yo diría que este tópico es como lo más importante de la capa 2. Al final describiremos algunos de los de la estructura de la trama genérica de capa 2 y algunos campos también genéricos y para qué sirven los campos más importantes, por ejemplo, tipo de protocolo, FCS, etc. Ya pasamos de la capa de red, donde generamos nuestro paquete IP, ¿recuerdan? IP packet. Que nuestro paquete IP contenía, si recuerdan los videos anteriores, un encabezado de red, ¿cierto? De 24 bytes de longitud, un encabezado de transporte que si era TCP era de 20 bytes o un poco más chicos, digamos 8 bytes si hubiese sido UDP, y además los datos generados en la capa de aplicación. ¿Sí? Este es nuestro paquete IP que se generó en la capa 3, en la capa en la cual se agregaron, por ejemplo, las direcciones IP de origen y destino, los puertos que fueron generados en la capa de transporte, etc. Lo que necesitamos ahora es tomar este paquete IP y finalmente encapsularlo en una trama o frame. La trama o frame es la PDU de la capa 2 y es el elemento principal de la comunicación a nivel de capa 2. Por ejemplo, si tenemos un router, ¿sí?, conectado con otro router, y este router, llamémoslo 1, tiene, por ejemplo, un switch, donde hay varios PCs conectados aquí en red. La comunicación en la capa 2, que es, voy a marcarlo aquí, toda esta área, hasta la interfaz del router, layer 2, se hace con el reenvío de tramas entre los distintos dispositivos. Es decir, el paquete IP se encapsula, se guarda dentro de un mensaje bien particular que se denomina trama, que tiene algunos campos que vamos a ver más adelante. ¿Por qué es necesario acceder al medio a través de la capa de enlace de datos? Bueno, la idea de esto, la idea de la capa de enlace de datos es que nosotros ya tenemos nuestro paquete IP armado y nos falta un paso más para que finalmente convertamos estos datos en bits, en ceros y unos para que puedan ser físicamente transmitidos. Pero aún nos falta información. Es muy importante recordar que la trama es dependiente del medio, ¿sí? Una trama es dependiente del medio. El paquete IP es independiente del medio. Lo que va a pasar es que cuando este host A quiera comunicarse con B, va a tener que generar un paquete IP que va a ser encapsulado en una trama y esa trama se va a enviar por el medio local hasta el dispositivo de networking más cercano, que va a ser un router. El router desencapsula esa trama hasta la capa 3, vuelve a generar una trama nueva para el medio nuevo. En este caso estamos hablando de fibra óptica, por ejemplo, aquí.
Y cuando llega un dispositivo satelital, según esto, se va a encapsular en una trama diseñada para trabajar en ese medio. Y nuestro paquete IP sigue siendo guardado acá dentro de esa trama. Llega al dispositivo final, otro satélite, este dispositivo en tierra genera una trama nueva sin modificar el paquete, y esta trama también tiene que ser una trama de fibra óptica. Aquí va nuestro paquete IP, inicio de trama, fin de trama, y finalmente se vuelve a generar una trama nueva, esta vez para el enlace local wireless. ¿Ok? Entonces se dice que la trama es dependiente del medio porque solamente sirve para comunicarse a nivel de capa 2. Estos son los distintos dominios de capa 2. ¿Ya? En cada uno de estos dominios se ha generado una trama nueva independiente, que es más o menos lo que ya mostrábamos anteriormente. Este slide no aporta mucho, ¿verdad?, a lo que quería explicar. Esto sí que es fundamental. Dentro del proceso de encapsulación, cuando se están enviando los datos, se están generando, antes de ser enviados propiamente tal, nosotros estamos en la capa de enlace de datos. Desde la capa 3 hacia arriba es todo software. La capa 1 es hardware. La capa 1, la capa física, es, por ejemplo, cableado, tarjetas de red, jumpers de fibra óptica, transceivers, antenas, etc. Todo lo que tenga que ver con fenómenos físicos. Pero la capa de enlace de datos es la que es responsable de traducir, de alguna manera, el mundo software hacia el mundo hardware. ¿Ya? Y esta capa tiene una patita metida en el mundo de software y la otra en el mundo físico. Está medio a medio y es la capa que toma todos los datos procedentes de las capas superiores y se las deja listas a la capa física para que simplemente esa se encargue de enviarlas. Bien. Aquí hay algunos estándares para la capa de enlace de datos. Estándares generados por la ISO, que es la misma organización que creó el modelo OSI. Tenemos, por ejemplo, HDLC o High Level Data Link Control. Este es un protocolo estándar, quiero decir, de señalización en enlaces seriales. La IEEE, que es responsable de haber creado muchos de los otros estándares conocidos, por ejemplo Ethernet, Wireless LAN, etc., ha creado estos también. ¿Ya? Algunos estudiantes se confunden y dicen que, por ejemplo, 10 base TX o 10 base T, como quieran, corresponde a un estándar de capa de enlace de datos, pero en realidad este es un estándar de capa física. El correcto de enlace de datos podría ser Ethernet, o Token Ring, o Wireless LAN. ¿Ok? Ya tenemos la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que ha generado también algunos de los otros estándares, por ejemplo, Frame Relay, ICDN, etc. ¿Ya? Esos son nombres más conocidos que hay también en lo que es enlace de datos. Bueno, la capa de enlace de datos tiene un problema. Por ejemplo, cuando existen medios que se denominan medios compartidos o medios de acceso múltiple, ¿ok? Multi-access. Un medio de acceso múltiple puede ser una topología donde distintos dispositivos compartan simultáneamente el mismo medio físico, el mismo cable, lo que antiguamente podría haber sido una topología en bus. Hoy en día esto está prácticamente solucionado, ¿sí? Porque al usar switches ya hay un control físico de los enlaces, es decir, cada enlace de un switch, cada puerta es un enlace dedicado, pero si tuviésemos un hub en vez de un switch, estaríamos compartiendo el medio físico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si no hay un control de acceso al medio que se llama MAC o Media Access Control, lo que va a ocurrir es que cuando un dispositivo quiera enviar una trama, puede ser que en ese mismo instante haya otro dispositivo, incluso un tercero, que genere los datos y produzca una colisión. ¿Okay? Entonces, lo que hay que implementar o lo que hubo que implementar en esta capa es algún método que tenga control, que ofrezca control sobre el proceso de transmisión en esto es importante, medio compartido. ¿Sí? Hay distintos tipos de métodos
de acceso al medio. Por ejemplo, acá tenemos uno que toma turnos, es decir, yo transmito y hasta que yo transmite nadie puede transmitir, después el 2 y después el 3. Hay otro método que es, por ejemplo, cuando tienen una red de token ring, que esto ya prácticamente no existe, pero cada dispositivo que quiere transmitir datos tiene una señal denominada token y hasta que él no cumpla con su envío, ese token no lo libera hasta que le pasa a otro y así van generando un sistema de turnos. Ujú. En, en, en las redes cableadas, principalmente Ethernet podríamos decir, existe lo que se conoce como el método CSMA-CD, Carrier Sense Multiple Access Collision Detection. La mayoría de los estudiantes pone una cara muy rara cuando uno les dice eso, pero en realidad traducido al español sería acceso múltiple con detección de portadora y detección de colisiones. Este método que vamos a profundizar en el próximo video es uno de los tantos métodos de control que existen para evitar las colisiones, ¿sí? Lo que conviene explicar también es el tema del duplex. La mayoría de ustedes conoce lo que es full duplex, half duplex. En realidad existen tres métodos de transmisión a nivel de capa 2. Tenemos el método denominado simplex, half duplex y full duplex. ¿Qué quiere decir esto? Esto es súper simple. En el método simplex, valga la redundancia, en el método simplex solamente podemos transmitir en un solo sentido los datos, es decir, desde un origen hacia un destino. No existe posibilidad de que el destino devuelva los datos. Si pueden pensar en un ejemplo de eso, sería la radio FM. En la radio FM tenemos una estación que transmite datos y una estación que recibe receptora. Sin embargo, nosotros con nuestra radio del auto, por ejemplo, no podemos enviar un mensaje a la estación original. Y eso es un método de transmisión simplex. Bueno, eso no sirve para las redes. En las redes tiene que haber comunicación bidireccional. Entonces se reduce principalmente a hablar sobre los métodos half duplex y full duplex. ¿Qué quiere decir el método half duplex? Quiere decir que cuando compartimos un enlace entre las dos máquinas, si ambas están trabajando half duplex, solamente una puede enviar datos por ese medio y la otra, si quiere enviar, no va a poder porque el medio se va a encontrar ocupado hasta que el host original libere el canal y en ese momento la máquina B puede transmitir, pero esto se hace uno a la vez, ¿ok? Podría ser un ejemplo como las radios, los handy o los PTT, push to talk, ¿cierto? Cuando se quiere hacer se quiere enviar un mensaje por radio, se presiona el botón de la radio, se toma el canal y el emisor habla hasta que libera el canal manualmente y da la señal de cambio, y en ese momento el host B comienza a retransmitir hacia el A. Pero lo interesante del método half duplex es que solamente se puede utilizar el medio de transmisión uno a la vez. Se puede lograr comunicación, pero puede ser bastante lenta. Hoy en día, la mayoría de los dispositivos soporta full duplex, que quiere decir que se puede utilizar el canal de datos simultáneamente, aquí está, vamos a dibujar, simultáneamente para enviar y transmitir sin interferencia. Por ejemplo, lo que es una llamada por teléfono celular, una llamada por teléfono común y corriente, ¿sí? Las redes de datos, etc. Estos son los métodos de duplex. ¿Qué es lo que hay que aclarar además? Bueno, que en ambos lados tiene que ser el mismo método. Es decir, si manualmente se selecciona el método half duplex, en el otro lado no puede estar en full duplex porque no va a haber conexión. Tienen que estar los dos en el mismo, ya sea half o full. Ahora, naturalmente esto no se configura porque viene una opción en todas las tarjetas de red que dice automática. De hecho, si ustedes pueden ver su propia tarjeta de red, vamos a ver si es que tengo la opción de ver aquí, les vamos a mostrar aquí la configuración del adaptador. Voy a ir a mi cable de red
que está desconectado, pero solamente para mostrar. Aquí en las opciones de la configuración de la tarjeta física, controlador físico, tenemos opciones avanzadas. Estas son las propiedades de la tarjeta física, ¿sí? En algún lado tiene que aparecer la posibilidad de cambiar el tipo de duplex, que viene por lo general en auto. Aquí está, Speed and Duplex. Las tarjetas vienen automáticamente con la opción de autonegociación. Y mi tarjeta soporta la opción de configurar manualmente 100 megabits por segundo en half duplex o en full duplex, 10 megabits en half, 10 megabits en full o definitivamente 1 gigabit en full duplex, si yo quisiera hacerlo manualmente. Pero como las tarjetas autonegocian, lo que hacen simplemente es, si tenemos en un enlace, aquí, A, B, ¿cierto? Las tarjetas en autonegociación, y una es, por decir, por ejemplo, como la mía, que es de 1 gigabit por segundo, que soporta full duplex, pero la otra tarjeta es de 100 megabits, solamente half duplex. Al estar en autonegociación, la tarjeta de mayor capacidad se va a bajar a la velocidad y al duplex más lento, es decir, el enlace funcionaría finalmente a 100 megabits por segundo half duplex, ¿ya? Es una de las leyes de las redes que las topologías tienden a adaptarse a la velocidad del más lento. Y hablando de topologías, tenemos distintos tipos de topologías en la capa 2. Por ejemplo, topologías punto punto, ¿sí? Topologías multiacceso. Esto puede ser considerado bus o Ethernet también. Ethernet. Y las topologías de anillos que ya prácticamente no se ven, a no ser que trabajemos con anillos de fibra óptica y estos sean servidores, pero en una red de almacenamiento de datos, pero prácticamente ya no se ven 100%. En la topología lógica de punto a punto, tenemos que las tramas van viajando por encima de este enlace que, por ejemplo, es una nube de un proveedor de internet. Es probable que acá adentro existan muchos otros dispositivos de capa 2 y que hayan otros enlaces físicos hacia otros routers, pero se ha creado un canal virtual entre estos dispositivos para permitir la interconexión a nivel de capa 2. Esta sería una topología lógica de punto a punto, ¿sí? Que es más o menos lo mismo que está explicado acá. Físicamente tenemos un enlace que está conectado a una nube. Esta nube nosotros no sabemos lo que tiene dentro, por eso se escribe una nube, no tenemos idea de los dispositivos que hay, pero lo que sí sabemos es que tenemos un canal directo entre estos dos dispositivos. Y podemos configurar una IP 10.0.0.2, por ejemplo, aquí, máscara 30, ya que esto es un enlace punto a punto, y en el otro extremo podemos configurar la 10.0.0.1 con máscara 30. ¿Sí? Independiente de las conexiones físicas que hay acá adentro, a nivel de capa 2, es decir, una capa más arriba, tenemos un enlace punto a punto. Luego tenemos las topologías de acceso múltiple, ¿sí? Donde todos los dispositivos acceden al mismo medio. Podría ser, por ejemplo, una red frame relay, una red Ethernet, etc. ¿Sí? En este caso, los distintos hosts acceden simultáneamente al medio de transmisión físico. En las topologías de anillo, que básicamente ya no se utilizan, simplemente los datos se van reenviando desde uno a otro a los hosts hasta que se va completando este anillo, ¿ya? No vale mucho la pena explicar esto porque son topologías bastante poco comunes, siendo que hoy en día tenemos principalmente una predominancia de Fast Ethernet o Gigabit Ethernet. Este es el tipo de tecnologías que más se utilizan en las redes LAN. Bien, ya hemos hablado un poco sobre la trama, ¿cierto? La idea de las tramas es que, por ejemplo, permitan cierto control, por ejemplo, en estas redes donde hay bajas tasas de transmisión, ya sea porque hay factores climáticos de por medio o donde necesitamos necesariamente tener una sobrecabecera muy grande, porque, por ejemplo, el protocolo de transporte puede ser TCP. La trama sirve como
como un estabilizador de esas condiciones, porque se establece esto a nivel de capa 2, mientras que los extremos son los que hablan capas de 4 hacia arriba, ¿ya? Y si hay un problema en este enlace, simplemente se arregla aquí y la red sigue funcionando. Esto que ustedes están viendo es la trama genérica de capa 2, es una trama genérica. La mayoría de las tecnologías de capa 2 se basan en este esquema para construir sus tramas, donde tenemos un encabezado, ¿sí? Que el encabezado está compuesto de una secuencia que se llama inicio de trama, que es una secuencia preestablecida, y así los dispositivos saben en todo momento de que está entrando una trama con ese tipo de valor. Entonces reconocen, por ejemplo, que sería una trama frame relay o una trama Ethernet o de algún tipo. Luego tenemos una dirección o varias direcciones. En el caso de las tramas de Fast Ethernet son direcciones MAC de origen y destino. Campo tipo longitud, que me está diciendo, bueno, el tipo de protocolo que viene acá adentro encapsulado, por ejemplo IPv4, y la longitud de la trama. ¿Ok? Finalmente tenemos un campo llamado frame check sequence o secuencia de verificación de trama. Y este frame check sequence, lo vamos a ver ahora en más detalle, permite verificar la integridad de la trama. Y finalmente tenemos un bit o una secuencia binaria que por lo general es la misma que la de inicio para decirle a los dispositivos que esa trama ha terminado. ¿Cómo funciona el FSS? Es sumamente simple. Cuando un nodo genera la trama y la tiene que enviar al medio físico hacia un nodo B, antes de poner los datos en la capa física, hace un cálculo de todo lo que está acá, toma todos los bits, la secuencia binaria completa, que pueden llegar a ser miles de bits, y le aplica una suma binaria, y lo que va a obtener es un número, un código en binario también, el cual va a ser el resultado de la suma de todos estos bits más la operación matemática, por ejemplo, más 0, 1, 1, 1, 0, etc. Y va a tener un resultado. Lo que va a hacer el dispositivo es guardar ese resultado dentro del campo FSS. Se va a enviar en la red con el FSS calculado. Y cuando llegue al destino, el host va a aplicar la misma operación sobre los mismos campos con el mismo método para comprobar si el resultado es exactamente igual al que viene. Entonces quiere decir que la trama está correcta y no se perdió ni un solo bit en la transmisión. Pero si al hacer este cálculo la máquina B determina que el resultado que él está obteniendo de este proceso es totalmente distinto a lo que viene acá adentro, entonces se dice que la trama viene defectuosa. Es un método de comprobación de integridad de la trama. ¿Ok? Bueno, aquí ya está repitiendo la misma diapositiva, pasó de largo. Bueno, este capítulo fue explicado rápidamente porque, ya les decía, se trata de un elemento genérico de explicación de la capa 2. Vimos el rol de la capa de enlace de datos, cómo la capa de datos funciona a través de la red, algunos de los métodos de acceso al medio o de control de acceso al medio, topologías lógicas y físicas, el proceso de encapsulación, cómo facilita el acceso al medio, ya lo vimos, y algunos de los campos más genéricos de la estructura de la trama de capa 2. ¿Sí? Luego vamos a explicar en detalle cómo funciona más los campos de calidad de servicio, tipo de protocolo, etcétera, cuando nos adentremos en el protocolo Ethernet, que es el número 1 utilizado en las redes locales hoy en día, de lo cual va a tratar el siguiente video. Espero que les haya servido y nos vemos en el siguiente video.